Breves respuestas a las grandes preguntas. Stephen Hawking. Capítulo 9. ¿Sobreviviremos en la Tierra? En enero del 2018, el Bulletin for Atomic Scientists, una revista fundada por algunos de los físicos que habían trabajado en el proyecto Manhattan, pusieron el reloj del día del juicio final, que mide la inminencia de una catástrofe militar o ambiental a que puede enfrentarse nuestro planeta, a 2 minutos antes de la medianoche, hora que representa simbólicamente el fin del mundo. El reloj tiene una historia interesante. Se inició en 1947, en un momento en que la era atómica acaba de comenzar. 2 años antes, Robert Oppenheimer, el jefe científico del proyecto Manhattan, había dicho, tras la explosión de la primera bomba atómica en julio de 1945, sabíamos que el mundo no sería igual. Algunas personas se rieron, otras lloraron. La mayoría permaneció en silencio. Recordé un versículo de la escritura hindú, el Bhagavad Gita: ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. En 1947 el reloj se puso originalmente a las 7 en punto de la tarde. Ahora está más cerca del día del juicio final que en cualquier momento desde entonces, salvo a principios de los años 50, el comienzo de la Guerra Fría. Como científico, me siento obligado a tomar muy en serio esa advertencia alarmante de otros científicos, impulsado al menos, en parte, por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Dicho reloj y la idea de que el tiempo corre o se está acabando para la especie humana, ¿son realistas o alarmistas? ¿Su advertencia es oportuna o es una pérdida de tiempo? Tengo un interés muy personal en el tiempo. En primer lugar, mi libro más vendido y la razón principal por la que soy conocido más allá de los límites de la comunidad científica fue titulado Brevísima Historia del Tiempo. Entonces, algunos podrían imaginar que soy un experto en el tiempo, aunque por supuesto en nuestros días un experto no es necesariamente algo bueno. En segundo lugar, como alguien que cuando tenía 21 años fue informado por los médicos de que solo le quedaban 5 años de vida y que a pesar de ello, a principios de este año, ha cumplido 75 años, sí soy un experto en el tiempo. Pero en otro sentido, mucho más personal. Soy incómodamente, agudamente consciente del peso del tiempo y he vivido gran parte de mi vida con la sensación de que el tiempo que me ha sido concebido es, como se dice, un préstamo. Sin duda, nuestro mundo es más inestable políticamente que en cualquier otro momento de mi vida. Un gran número de personas se sienten abandonadas económica y socialmente. Como resultado, están recurriendo a políticos populistas, o al menos populares, que tienen una experiencia limitada de gobierno y cuya capacidad para tomar decisiones sensatas ante una crisis aún no se ha probado. Así que eso implicaría que un reloj del día del juicio final debería acercarse a un punto crítico, ya que va creciendo la perspectiva de fuerzas descuidadas o malévolas que precipiten el Armagedón. La Tierra está amenazada en tantos aspectos que resulta difícil ser positivo. Las amenazas son demasiado grandes y numerosas. Primero, la Tierra se nos está quedando demasiado pequeña. Los recursos físicos están siendo drenados a un ritmo alarmante. Hemos hecho a nuestro planeta el regalo desastroso del cambio climático. Temperaturas crecientes, reducciones de los casquetes polares, deforestaciones, sobrepoblación, enfermedades, guerras, hambruna, falta de agua y diezmamiento de especies animales. Todos estos problemas tienen soluciones, pero hasta ahora no han sido aplicadas. El calentamiento global es causado por todos nosotros. Queremos coches, viajes y un mejor nivel de vida. El problema es que cuando la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo puede ser demasiado tarde. Como estamos al borde de una segunda era nuclear y de un periodo de cambio climático sin precedentes, los científicos tienen una responsabilidad especial, una vez más, para informar al público y asesorar a los líderes sobre los peligros con que se enfrenta la humanidad. Como científico, entendemos los peligros de las armas nucleares y sus efectos devastadores, y estamos aprendiendo cómo las actividades humanas y las tecnologías están afectando los sistemas climáticos de manera que puede cambiar para siempre la vida en la Tierra. Como ciudadanos del mundo, tenemos el deber de compartir ese conocimiento y alertar al público sobre riesgos innecesarios con los que vivimos todos los días. Prevemos un gran peligro si los gobiernos y las sociedades no toman medidas ahora para hacer que las armas nucleares devengan obsoletas y evitar más cambio climático. Al mismo tiempo, muchos de esos mismos políticos están negando la realidad del origen humano del cambio climático, o al menos la capacidad del hombre para revertirlo.
justo en el momento en que nuestro mundo se enfrenta con una serie de crisis ambientales críticas. El peligro es que el calentamiento global puede empezar a retroalimentarse si no lo ha hecho ya. El derretimiento del Ártico y del casquete polar antártico reduce la fracción de energía solar que se refleja en el espacio, con lo cual la temperatura aumenta más. El cambio climático puede matar la Amazonia y otras selvas tropicales y eliminar una de las principales formas en que se extrae dióxido de carbono de la atmósfera. El aumento de la temperatura del mar puede desencadenar la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono, atrapado como hidruros en el fondo del océano. Ambos fenómenos pueden aumentar el efecto invernadero y el calentamiento global, y podría ser que nuestro clima se convierta en el de Venus, hirviente y con lluvias de ácido sulfúrico, pero con una temperatura de 250 grados Celsius. La vida humana sería insostenible. Necesitamos ir más allá del protocolo de Kioto y reducir las emisiones de carbono ahora mismo. Tenemos la tecnología para hacerlo. Solo necesitamos la voluntad política. Podemos ser un grupo ignorante e irreflexivo, cuando a lo largo de la historia hemos llegado a crisis similares. Generalmente, ha habido otro lugar para colonizar. Colón lo hizo en 1492 cuando descubrió el Nuevo Mundo, pero ahora no hay un mundo nuevo, no hay una utopía a la vuelta de la esquina. Nos estamos quedando sin espacio y los únicos lugares a donde ir son otros mundos. El universo es un lugar violento. Las estrellas engullen planetas, las supernovas lanzan rayos letales al espacio, los agujeros negros chocan entre sí y los asteroides se precipitan a cientos de kilómetros por segundo. Por supuesto, esos fenómenos no hacen que el espacio parezca muy atractivo. Estas son las razones por las cuales deberíamos aventurarnos en el espacio, en lugar de quedarnos quietos. No tenemos defensa contra la colisión con un asteroide. La última colisión de asteroides fue hace unos 65 millones de años y puso fin a los dinosaurios, y volverá a ocurrir. Esto no es ciencia ficción. Está garantizado por las leyes de la física y de la probabilidad. La guerra nuclear sigue siendo probablemente la mayor amenaza para la humanidad en este momento. Es un peligro que hemos olvidado. Rusia y Estados Unidos ya no disparan tan despreocupadamente, pero todavía tienen suficientes bombas para destruirnos a todos los habitantes del planeta. Supongamos que hay un accidente, o que los terroristas se apoderen de ellas, y el riesgo aumenta a medida que más países dispongan de armas nucleares. Incluso, después de la Guerra Fría, todavía hay suficientes armas nucleares acumuladas para matarnos a todos varias veces, y nuevas naciones nuclearizadas se sumarían a la inestabilidad. Con el tiempo, la amenaza nuclear puede disminuir, pero se desarrollan otras amenazas, así que debemos permanecer en guardia. De una forma u otra, considero casi inevitable que haya alguna confrontación nuclear o que la catástrofe ambiental paralice la Tierra en algún momento en los próximos 1000 años, que en comparación con el tiempo geológico es un simple abrir y cerrar de ojos. Para entonces espero y creo, nuestra ingeniosa especie habrá encontrado alguna manera de escuchar los lamentos de la Tierra y por lo tanto de sobrevivir al desastre. Pero puede que no ocurra lo mismo con millones de otras especies que habitan la Tierra, cuya desaparición pesará sobre nuestras conciencias como especie. Creo que estamos actuando con imprudente indiferencia hacia nuestro futuro en el planeta Tierra. En este momento no tenemos otro lugar a donde ir, pero a la larga la especie humana no deberá poner todos sus huevos en una sola canasta o en un solo planeta. Solo espero que hasta entonces podamos evitar que la canasta caiga, pero somos, por naturaleza, explotadores, motivados por la curiosidad. Esta es una característica particular del ser humano. Es esta curiosidad la que impulsó a enviar exploradores a probar que la Tierra no es plana, y es el mismo instinto que nos ha enviado a las estrellas a la velocidad del pensamiento, instándonos a ir a ellas en realidad. Y cada vez que damos un nuevo gran salto, como los alunizajes, elevamos la humanidad, unimos personas y naciones, marcamos el comienzo de nuestro descubrimiento y nuevas tecnologías. Salir de la Tierra exige un enfoque global concretado, el cual todos deberían unirse. Necesitamos reavivar la emoción de los primeros días del viaje espacial en los años 60. La tecnología está casi a nuestro alcance. Es hora de explorar otros sistemas solares. Puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Estoy convencido de que los humanos necesitamos dejar la Tierra para evitar correr el riesgo de ser aniquilados. Entonces, más allá de mis esperanzas en la exploración espacial, ¿qué aspecto tendría el futuro y cómo podría ayudarnos la ciencia? La imagen popular de la ciencia en el futuro se muestra en la televisión todas las noches en series de ciencia ficción como Star Trek. Incluso me persuadieron para que participara en ella, aunque no resultó difícil.
La aparición en Star Trek fue muy divertida, pero solo la menciono para poner un punto de seriedad. Casi todas las visiones del futuro que nos han mostrado desde Orson Welles en adelante han sido especialmente estáticas. Muestran una sociedad que en la mayoría de los casos está muy avanzada a la nuestra en ciencia, en tecnología y en organización política. Esto último podría no ser difícil. En el periodo comprendido desde ahora hasta entonces, debe haber experimentado grandes cambios con sus tensiones y trastornos, pero cuando nos muestran la ciencia, la tecnología y la organización futura de la sociedad, se deja entender que han alcanzado un nivel de casi perfección. Cuestiono esa imagen y me pregunto si alguna vez alcanzaremos un estado estable en ciencia y tecnología. En los 10.000 años transcurridos desde la última edad de hielo, en ningún momento la especie humana ha dejado de avanzar continuamente en conocimiento y tecnología. Ha habido algunos reveses, como la Edad Oscura tras la caída del Imperio Romano, pero la población mundial, que es en medida nuestra capacidad tecnológica para preservar la vida y alimentarnos, ha aumentado constantemente, salvo que algunos contratiempos como la muerte negra. En los últimos 200 años el crecimiento se ha vuelto exponencial y la población mundial se ha disparado de 1.000 millones de habitantes a 7.600 millones. Otras medidas del desarrollo tecnológico en los últimos tiempos, como el consumo de la electricidad o el número de artículos científicos publicados, también muestra un crecimiento exponencial con un tiempo de duplicación de unos 40 o más años. De hecho, ahora tenemos unas expectativas tan grandes que alguna gente se siente defraudada por los políticos y los científicos, porque aún no hemos alcanzado las visiones utópicas del futuro. Por ejemplo, la película 2001 nos muestra una base en la Luna y el lanzamiento de un vuelo tripulado, o debería decir, personificado a Júpiter. No hay señales de que el desarrollo científico y tecnológico se ralentice y se detenga en un futuro cercano. Ciertamente no para la época de Star Trek, que supone que tan solo 350 años en el futuro. Pero el crecimiento exponencial actual no puede continuar para el próximo milenio. Para el año 2600, toda la población mundial estaría en pie, hombro con hombro, y el consumo de electricidad haría que la Tierra brillara del rojo vivo. Si fuéramos poniendo uno al lado de otro los nuevos libros que van siendo publicados, tendríamos que movernos a unos 60 km por hora para mantener el ritmo con el extremo de la línea. Por supuesto, hacia el 2600, los nuevos trabajos artísticos y científicos vendrán en formato electrónico, en lugar de libros y documentos físicos. Sin embargo, si continuara ese crecimiento exponencial, aparecerán 10 nuevos artículos por segundo, en mi especialidad de física teórica, y no habría tiempo para leerlos. Claramente, el crecimiento exponencial actual no puede continuar indefinidamente. Entonces, ¿qué pasará? Una posibilidad es que seamos barridos completamente por algún desastre, como un accidente o una guerra nuclear. Incluso, si no nos destruimos completamente, existe la posibilidad de que podamos descender a un estado de brutalidad y barbarie, como la escena de apertura de Terminator. Por lo tanto, ¿cómo nos desarrollaremos en ciencia y tecnología durante el próximo milenio? Esto es muy difícil de responder, pero déjenme arriesgar y ofrecer mis predicciones para el futuro. Tengo alguna posibilidad de acertar en lo que se refiere a los próximos 100 años, pero en lo que se refiere al resto del milenio será pura especulación. Nuestra comprensión moderna de la ciencia comenzó casi al mismo tiempo que el asentamiento europeo en América del Norte, y hacia el final del siglo XIX parecía que estamos a punto de lograr una comprensión completa del universo, en términos de lo que ahora se conoce como leyes clásicas. Pero como hemos visto en el siglo XX, diversas observaciones empezaron a mostrar que la energía viene en paquetes discretos llamados cuantos, y un nuevo tipo de teoría denominada mecánica cuántica fue formulada por Max Planck y otros. La teoría cuántica presenta una imagen de la realidad completamente diferente, en la cual las cosas no tienen una historia única, sino todas las historias posibles, cada una con su propia probabilidad. Cuando vamos a escalas de pequeñas partículas individuales, las posibles historias de las partículas deben incluir caminos que viajan más rápido que la luz e incluso caminos que retroceden en el tiempo. Pero los caminos que retroceden en el tiempo no son como ángeles que velan en la punta de un alfiler, sino que tienen consecuencias observables reales. Incluso, lo que consideramos como espacio vacío está lleno de partículas que se mueven en bucles, espacios temporales cerrados, es decir, avanzan en el tiempo, en un lado del ciclo, y hacia atrás en el tiempo en el otro. Lo preocupante del caso es que, como en el espacio-tiempo hay un número infinito de puntos, habrá un número infinito de posibles bucles cerrados en partículas, un número
infinito de bucles cerrados de partículas tendría una cantidad infinita de energía y curvaría en el espacio y tiempo hasta reducirlos a un punto. Ni tan solo la ciencia ficción ha imaginado algo tan extraño. Manejar esta energía infinita requeriría una contabilidad realmente creativa. Parte del trabajo en física teórica en los últimos 20 años ha consistido en buscar una teoría en la que los infinitos bucles cerrados en el espacio y el tiempo se cancelen entre sí por completo. Solo entonces podremos unificar la teoría cuántica con la relatividad general de Einstein y lograr una teoría completa de las leyes básicas del universo. ¿Cuáles son las perspectivas de que descubramos esa teoría completa en los próximos milenios? Yo diría que muy buenas, pero soy un optimista. En 1980 dije que pensaba que había una posibilidad del 50% de descubrir una teoría unificada completa en los 20 años siguientes. Hemos hecho algunos progresos notables desde entonces, pero la teoría final parece estar en la misma distancia. ¿El santo grial de la física estará siempre más allá de nuestro alcance? Creo que no. A principios del siglo XX entendemos el funcionamiento de la naturaleza en la escala de la física clásica, que es satisfactorio hasta alrededor de una centésima de milímetro aproximadamente. Los trabajos sobre física atómica en los primeros 30 años del siglo nos llevaron a comprender el funcionamiento hasta longitudes de una millonésima de milímetro. Desde entonces, la investigación en la física nuclear y de altas energías nos ha llevado a escalas de longitud de 1.000 millones de veces más pequeñas. Parecería que podríamos seguir descubriendo indefinidamente estructuras a escala de longitud más y más pequeñas. Sin embargo, hay un límite para esta serie, como lo hay para la serie de muñecas dentro de las muñecas rusas. Al final, uno se encuentra con una muñeca más pequeña que ya no puede abrirse. En física, la muñeca más pequeña se llama la longitud de Planck y es un milímetro dividido entre 100.000 millones de billones de billones. No estamos en disposición de construir aceleradores de partículas que puedan sondear a distancias tan pequeñas. Tendrían que ser mayores que el sistema solar y no es probable que sean aprobados en el actual clima financiero. Sin embargo, hay consecuencias de nuestras teorías que pueden ser exploradas por máquinas mucho más modestas. No será posible alcanzar la longitud de Planck en el laboratorio, pero podemos estudiar el Big Bang para obtener evidencias observacionales a mayor energía y escalas de longitud más cortas de las que podemos lograr en la Tierra. Sin embargo, en gran medida tendremos que confiar en la belleza y la consistente matemáticas para encontrar la teoría del todo definitiva. La visión del futuro de Star Trek, de que lograremos un nivel avanzado pero esencialmente estático, puede hacerse realidad con respecto a nuestro conocimiento de las leyes básicas del universo, pero no creo que lleguemos a una situación estática en nuestras aplicaciones de dichas leyes. La teoría definitiva pondrá límite alguno a la complejidad de los sistemas que podemos producir, y es en esta complejidad en donde creo que se producirían los desarrollos más importantes del próximo milenio. Con mucho, los sistemas más complejos que conocemos son nuestros propios cuerpos. La vida parece haber tenido su origen en los océanos primordiales que cubrieron la Tierra hace 4.000 millones de años. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. Puede ser que en las colisiones aleatorias entre átomos se fueran acumulando macromoléculas capaces de reproducirse y de ensamblarse en estructuras más complicadas. Lo que sí sabemos es que hace 3.500 millones de años ya había surgido el ADN, una molécula altamente complicada. El ADN es la base de toda la vida en la Tierra. Tiene estructura de doble hélice, como una doble escalera de caracol, que fue descubierta por Francis Crick y James Watson en el laboratorio Cavendish en Cambridge en 1953. Las dos hebras de doble hélice están unidas por partes de bases nitrogenadas, como los escalones de una escalera de caracol. Hay 4 tipos de bases nitrogenadas: citosina, guanina, adenina y timina. El orden en que las diferentes bases nitrogenadas se suceden a lo largo de la escalera de caracol contiene la información genética que permite a la molécula de ADN ensamblar un organismo a su alrededor y reproducirse. A medida que el ADN va haciendo copias de sí mismo, va habiendo errores ocasionales en el orden de los ácidos nucleicos a lo largo de la espiral. En la mayoría de los casos, los errores de copia impedirían que el ADN pudiera volver a reproducirse. Tales errores genéticos o mutaciones, como se les llama, se extinguirían, pero en algunos casos el error o la mutación aumentaría las posibilidades de que el ADN sobreviva y se reproduzca. Esta selección natural de mutaciones fue propuesta por primera vez por otro hombre de Cambridge, Charles Darwin, en 1858, aunque no conocía el mecanismo para ello. Así pues, el contenido de la información en la secuencia de bases
va evolucionando y aumentando en complejidad gradualmente. Como la evolución biológica es básicamente un camino aleatorio en el espacio de todas las posibilidades, ha sido muy lenta. La complejidad o cantidad de bits de información codificados en el ADN viene dada aproximadamente por la cantidad de pares de bases en la molécula. Cada bit de información se puede considerar como la respuesta a una pregunta de sí o no durante los primeros 2.000 millones de años. Más o menos, la tasa de aumento en la complejidad debió haber sido del orden de un bit de información cada 100 años. La tasa de aumento de la complejidad del ADN aumentó gradualmente hasta alrededor de un bit por año durante los últimos millones de años. Pero ahora estamos en el comienzo de una nueva era en la que podamos aumentar la complejidad de nuestro ADN sin tener que esperar el lento proceso de evolución biológica. No ha habido cambios significativos en el ADN humano en los últimos 10.000 años, pero es probable que podamos rediseñarlo completamente en los próximos 1.000 años. Por supuesto, mucha gente dirá que la ingeniería genética en humanos debería ser prohibida, pero dudo mucho si podrán prevenirlo. La ingeniería genética en plantas y animales será permitida por razones económicas y alguien se sentirá tentado a probarlo en humanos. A menos que tengamos un orden mundial totalitario, alguien diseñará humanos mejorados en alguna parte. Desarrollar humanos claramente mejorados creará grandes problemas sociales y políticos con respecto a los humanos no mejorados. No defiendo la ingeniería genética humana como algo bueno en sí, solo estoy diciendo que es probable que suceda en los próximos milenios, lo deseemos o no. Es por eso que no creo en la ciencia ficción como Star Trek, donde las personas son esencialmente iguales a las de ahora 350 años en el futuro. Creo que la especie humana y su ADN aumentarán su complejidad bastante rápido. En cierto modo, la especie humana necesita mejorar sus cualidades mentales y físicas para tratar con el mundo cada vez más complejo que los rodea y afronta nuevos desafíos como los viajes espaciales. Y también necesita aumentar su complejidad si los sistemas biológicos deben mantenerse por delante de los sistemas electrónicos. Por el momento, las computadoras nos aventajan en velocidad, pero no muestran signos de inteligencia. Ello no es sorprendente porque nuestras computadoras actuales son menos complejas que el cerebro de una lombriz, una especie no especialmente reconocida por sus poderes intelectuales. Pero la computadora obedece la ley de Moore, propuesta por Jordan Moore, de Intel, que afirma que su velocidad y complejidad se duplicarán cada 18 meses. Es uno de esos crecimientos exponenciales que no puede continuar indefinidamente. Sin embargo, probablemente continuará hasta que las computadoras alcancen una complejidad similar a la del cerebro humano. Algunas personas dicen que las computadoras nunca podrán mostrar verdaderamente inteligencia, sea lo que sea esta. Pero me parece que sí es muy complicado que las moléculas químicas puedan operar en los humanos para hacerlo inteligentes. Igualmente, circuitos electrónicos complicados también pueden hacer que las computadoras actúen de manera inteligente. Y si son inteligentes, presumiblemente puedan diseñar computadoras que tengan aún mayor complejidad de inteligencia. Por eso, no creo en la imagen de ciencia ficción de un futuro avanzado pero fijo. Más bien espero que la complejidad aumente a un ritmo acelerado, tanto en las esferas de lo biológico como de lo electrónico. No mucho de esto sucederá ya en los próximos 100 años, que es todo lo que podemos predecir fiablemente, pero para el final del próximo milenio, si llegamos a él, el cambio será fundamental. Lincoln Steph dijo una vez: "He visto el futuro y funciona". En realidad, él se refería a la Unión Soviética, que ahora sabemos que no funcionó muy bien. Sin embargo, aún creo que el orden mundial presente tiene un futuro. Este será muy diferente. Pregunta: ¿cuál es la mayor amenaza al futuro de nuestro planeta? Stephen Hawking: sería una colisión con un asteroide, contra la cual carecemos de defensa. La última gran colisión con un asteroide fue hace unos 66 millones de años y puso fin a los dinosaurios. Un peligro más inmediato es que el cambio climático se acelere. Un aumento de la temperatura de los océanos fundiría los casquetes de hielo polares y liberaría grandes cantidades de dióxido de carbono. Ambos efectos harían que nuestro clima se convirtiera en el de Venus, pero con una temperatura de unos 250 grados Celsius.